Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este culto vespertino del día de hoy. Estamos muy agradecidos porque el día de hoy usted está aquí con nosotros para alabar y escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. Si usted está muy bien, dele gracias a Dios, pero si no lo está, es tiempo de ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos llene de paz y nos ayude. Así que cierre sus ojos y oremos. Padre, te agradecemos mucho porque tú siempre eres bueno. Te agradecemos porque tú nos das el privilegio de escuchar de tu palabra, porque nos permites alabarte, porque nos permites estar cerca de ti, Señor. Te suplicamos que ahora que vamos a empezar este culto, seas tú y sea tu Espíritu Santo el que nos acompañe, que sea Él el que toque nuestros corazones y sobre todo, Padre, que te agrades de las alabanzas que hoy hemos de entonar. Gracias, Padre, y te suplicamos que si alguien tiene alguna carga, Señor, esta tarde, la pueda depositar en ti y tú le regales paz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Hoy nuestra predicación está basada en esta porción de la palabra de Dios. Así que Primera de Corintios 1 y vamos a leer del versículo 26 hasta el final. Me voy a permitir hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Vamos a echar a volar la imaginación un poco y vamos a pensar por un momento que tú eres un pescador. Los pescadores van a hacer su trabajo en la noche porque es el tiempo en el que los peces suben a la superficie y es más fácil pescar. Preparas tu lancha, preparas tus aditamentos para irte a pescar y de repente vas y pasas toda la noche y tienes tan mala suerte de que no pescas ni un solo pez, ni uno solo. O sea, estás desvelado, estás cansado, estás preocupado porque seguramente no vas a tener ingresos, seguramente tienes hambre y estás en medio de esta situación porque no pescaste ni un solo pez. Terrible, una noche terrible. A la mañana siguiente vas hacia la orilla del lago donde pescaste y justo al llegar a la orilla del lago ves una multitud, un montón de gente, y en medio de esa multitud una persona de ahí se sube a tu barco, así sin más, sin pedirte chance ni nada, llega y se sube a tu barco. ¿Qué haces ahí? Le dices, pues, ¿qué pasó? O sí, dígame, ¿qué necesita? Yo creo que si ves a la multitud, pues ya mejor ni dices nada y te esperas. Bueno, esta persona, pues que se subió, empieza a dar un discurso desde tu barco hacia todos los demás. Termina el discurso, ahora estás hambriento, estás cansado, estás desvelado, y ahora tienes que esperar a que esta persona termine de hacer lo que va a hacer para poder irte. Termina de hablar esta persona que se subió a tu barco y después te dice, llévame a lo más profundo del lago. ¿Qué haces? ¿Sí lo llevarías? Piensa en esto, tuviste una noche terrible, no pescaste nada. Estás preocupado por tus ingresos, estás cansado, estás hambriento, no sé, debe ser una sensación terrible. Y esta persona ahora te dice, llévame a lo más profundo del lago. ¿Sí vas? O le dices, no puedo, tengo hambre, voy a ver cómo consigo más dinero. ¿Qué harías? Bueno, como sea, accedes y vas. Al momento que estás en la parte más honda del lago, esta persona te dice, echa las redes. Para esa hora ya debe ser mediodía y tú como eres pescador con 20 años de experiencia, 20, 30 años de experiencia, sabes muy bien que a esa hora no se va a pescar nada. Si en la noche que estuviste intentándolo una y otra vez no pescaste, a mediodía, menos. ¿Qué harías? ¿Sí lanzas las redes o no? Esta historia que te estoy contando y que estamos echando a volar la imaginación es la forma en la que Pedro
conoció a Jesús. No fue un momento muy mágico, no fue un momento de tranquilidad y paz, ¿no? Justamente la noche anterior, dice la Biblia que Pedro fue a pescar y no pescó nada, le fue muy mal. Y al llegar a la orilla del lago, dice la Biblia que Jesús traía una multitud que lo apretujaba y él decide subirse a un barco, y ese barco precisamente era el de Pedro, y empieza a dar un discurso. Después le dice a Pedro: llévame a la parte más honda del lago. Piensa que Pedro ya estaba cansado, desvelado, pues sin dinero, pues porque no pescó nada, y va y lo lleva, y después avienta las redes porque Jesús se lo dice. Es esta famosa pesca milagrosa. Dice la Biblia que pesca tanto que tiene que pedir ayuda de otros barcos. Es interesante cómo conoció Pedro a Jesús. Quiero resaltar el hecho de que Pedro era una persona común y corriente, como tú y como yo. Dice el chiste: más corriente que común. Pedro tenía trabajo, tenía familia, Pedro tenía preocupaciones, Pedro sentía cansancio, y a pesar de eso Dios decidió llamarlo. Imagínate ahora, Pedro era casado seguramente, porque dicen que en algún momento Jesús sanó a su suegra, seguramente era casado. Jesús le dijo a Pedro: desde ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Ok, si Pedro era casado y tenía una esposa, ¿cómo iba a ir él a decirle a su esposa: ¿sabes qué, flaca? ¿Sabes qué, chiquita? No sé cómo le diga. ¿Sabes qué? Ya no voy a pescar. Ya no voy a dedicarme todas las noches a ir a pescar, a conseguir peces. No, ya no lo voy a hacer. Ahora voy a ser pescador de hombres. Los que son casados saben perfectamente que las discusiones que tienen que ver con dinero no se pueden tomar de manera unilateral, no. Eso se platica, eso se negocia. ¿Cómo le habrá hecho Pedro para decirle a su esposa que ya no se iba a dedicar a la pesca? No debió haber sido una discusión nada sencilla. Quiero resaltar el hecho de que Pedro era una persona común, como tú y como yo, que en algún momento Dios decidió llamarlo para un propósito. Es interesante, porque si vemos en la Biblia a todos los hombres que Dios llamó, pues todos tenían trabajos, todos tenían actividades, todos tenían familias. No había alguno que dijera: bueno, me voy a dedicar de lleno a hacer esta actividad que Dios me está pidiendo. Todos tenían gente a la cual le respondían. No era una cosa tan sencilla. Pero a pesar de esto, estos hombres tienen algo en común: decidieron obedecer o seguir el mandato de Dios. Quiero hablarte en esta tarde de que Dios escoge personas comunes y corrientes como tú y como yo para hacer trabajos extraordinarios o para hacer cosas que Dios nos pide. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Voy a partir del libro de Marcos capítulo 3, versículo 14, que dice: y estableció a 12, está hablando de los discípulos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice la Biblia que estableció a 12 discípulos. En vez de mencionar a los 12, voy a decir los discípulos. Y estableció a los discípulos para que estuviesen con él, número 1, y para enviarlos a predicar, número 2. Cuando hablamos de discípulos, un discípulo es aquel que sigue a un maestro de manera cercana, cualquiera que este sea, cualquier maestro. Juan tenía sus discípulos y Jesús tenía sus discípulos. Si vemos esta definición, tú y yo podríamos o caeríamos en la definición de discípulos de Jesús. Somos seguidores, estamos al tanto de sus pasos, de lo que Él enseñó, de lo que Él dijo. Somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, nos estableció para dos cosas, dice Marcos 3:14. Para estar con Él, número 1, y número 2, para enviarlos a predicar. Déjame desarrollar estas dos ideas. Número 1, para estar con Él. 12 hombres, 12 discípulos comunes y corrientes. 12 patriarcas comunes y corrientes. Profetas comunes y corrientes. Hombres comunes y corrientes. Vemos en la Biblia que a una prostituta Dios decidió tomarla y asignarle una tarea. Cualquier persona Dios puede tomar para asignarle a hacer una tarea. La forma de enseñanza de Dios es a través de la repetición. O sea, si Dios muestra en la Biblia un patrón de cómo Dios enseña a su pueblo, es a través de la repetición. Déjame ver algunos pasajes. Salmo número 1, seguramente lo conoces: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice la palabra, que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que por las mañanas se levanta y empieza a leer su Biblia, que tal vez cuando va manejando a su trabajo va escuchando algunas alabanzas, algunas predicaciones, que va orando en el camión, que va caminando hacia su trabajo y va orando, que llega a su trabajo y se pone a orar por el trabajo en el que está, que trata de bendecir a sus compañeros, que regresa a su casa y ora con su familia. Una persona que está meditando una y otra vez en la ley de Jehová. Meditar en la ley de Dios, quiero enfatizar mucho esta idea, meditar en la ley de Dios significa estar con Dios. La comunicación con Dios se da en dos sentidos. ¿Tú cómo le hablas a Dios? De aquí para allá, oras, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, guárdame. Tú le comunicas a Dios lo que tú le quieres decir. De Dios hacia ti, la forma de comunicación es a través de su palabra. Esa es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Su Espíritu Santo nos va hablando a través de su palabra lo que nos quiere enseñar. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, empezamos a tener comunicación con Dios. Y esta comunicación, en ese sentido, significa estar con Dios. Si Dios designó hombres comunes y corrientes para ser sus discípulos, los designó, como lo vimos en Marcos 3:14, número 1, para estar con Dios. Y estar con Dios significa estar en comunión constante con Dios. Dice Hechos 1:3, y después de muerto se le presentó en persona, dándoles así claras muestras de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, vino con los discípulos y estuvo 40 días con ellos. Y les estuvo hablando del reino de Dios 40 días, una y otra vez, cada mañana, en la tarde, en la noche, hablándoles del reino de Dios, una y otra vez. Esto sucede, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Estar constantemente teniendo presente la palabra de Dios. Y es la forma de comunicación. Si Dios nos ha escogido, número 1, para estar con Él, la mejor forma de estar con Dios es a través de la comunicación que tenemos con Él. Estos son recordatorios de fe. Yo he visto gente que trae sus pulseras, ¿no? Con un texto o un collar con, pues no sé, con un pescadito o alguna cosa así, o una playera que trae un texto aquí. Son recordatorios de fe. Jehová les decía al pueblo de Israel, ustedes en sus postes van a escribir textos, van a recordar esto. Recordarán cuando Jehová les dijo, pongan piedras como memoria de lo que sucedió aquí. Establezcan este espacio para que la gente recuerde, cuando vea esto diga, ¿y esto qué significa? Y ustedes puedan recordar lo que Dios hizo en este lugar. Los sacerdotes tenían también como parte de su vestimenta pequeños rollos de la ley de Dios. O sea, eran recordatorios de fe. En ese sentido se vuelve muy importante que tú tengas tus recordatorios de fe. No sé, cómprate un cuadro para tu casa bonito que adorne y que tenga un texto ahí. En tu refri pega con un imán algún dibujo, con un texto, lo que tú quieras, pero que te esté recordando la palabra de Dios. Cómprate una pulsera, cómprate una playera, cómprate algo que te esté recordando la palabra de Dios. Ten en tu celular de portapantallas tal vez un texto ahí. Recordatorios de fe. Es la forma en la que nos comunicamos con Dios. De aquí para allá, a través de la oración, y Dios de allá para acá, a través de su palabra, para estar con Él. Quiero resaltar el hecho de que tenemos el increíble privilegio de poder servir a Dios. Por alguna razón, Dios decidió tomar tu vida y escogerte para que le sirvas, para que hagas el trabajo que Él te pide. ¿Por qué razón? No lo sé. Si hacemos un análisis muy simple de nuestra vida, pues podríamos decir, no somos los mejores, no somos los más preparados, no somos los más estudiados, pero aún así Dios decide tomarnos y es un gran privilegio el que tenemos. Dice la palabra en Salmo 91:1, el que está ahí,
No el que va y viene, no, el que está ahí habitando constantemente al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia nos menciona ahí una y otra vez de que nuestra comunicación con Dios debe de ser constante, fluida, natural, debe ser algo común, natural para nosotros hablar con Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Que estás pensando una y otra vez, que estás pensando en que leíste la Biblia y esto ¿qué significará? ¿Qué significará el dragón de Apocalipsis? Y esto de la mujer que está encinta, ¿a qué se refiere? Y esto de que los 7 candelabros, ¿a qué se refiere Apocalipsis con esto? Que está constantemente pensando y meditando, perseverando en la comunicación con Dios. Hombres comunes y corrientes que tenemos la oportunidad de estar con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Dice 1 Corintios 4:1: Así pues, tengan a los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Si algo tenemos el pueblo de Dios, o algo debemos de tener el pueblo de Dios, es que somos servidores. O sea, estamos dispuestos. De repente, hermano, ¿me ayuda aquí a acomodar estas bancas? Soy el servidor, con todo gusto voy y lo hago. Hermano, ¿me ayudaría a dirigir el culto? Soy el servidor y con todo gusto voy y lo hago. Que de repente nos piden apoyar en la limpieza de algo, cualquier actividad, tú eres un servidor de Dios y estás dispuesto. Si una persona se hace llamar hijo de Dios y no está dispuesta a servir, yo dudaría mucho de ese llamado. Porque la Biblia nos enseña una y otra vez que somos servidores de Dios y administradores de los misterios de Él. Volvamos a Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a los discípulos, número 1, para estar con Dios. Ya lo vimos, la mejor forma de estar con Dios es a través de esta comunicación que tenemos con Él, su palabra, la oración. Y para enviarlos a predicar, que es el segundo punto. En la iglesia antigua, como lo vemos en Hechos, no había una persona que no se dedicara a hablar de Dios. No había esto de que, bueno, vamos a designar a 2, 3 evangelistas para que ellos se encarguen de hablar de Dios. No, eso no existía. Lo que sucedía en ese tiempo era que tú ibas a la plaza, al mercado, al tianguis a comprar y ahí hablabas de Dios. Que tenías una reunión familiar y ahí hablabas de Dios con tu familia. Que tenías alguna actividad, cualquier cosa, una reunión, y ahí hablabas de Dios. No había esto de que, bueno, vamos a designar a 1 o a 2 personas para que se dediquen a evangelizar. Eso no existía. Todos y cada uno hablaba de Dios. Y si lo vemos en Marcos 3:14, dice la palabra que estableció a los discípulos, número 1, para estar con Dios, y número 2, para predicar. Todos los discípulos de Dios se encargan de predicar, todos. No hay 1 o 2 que les encarga esta tarea y bueno, los de acá, pues vamos a orar por ti, que Dios te bendiga, que te vaya bien, ánimo, ¿no? Todos tenemos el gran privilegio, a pesar de que somos hombres comunes, de hablar de Dios, de compartir su palabra. Yo te quiero invitar a que tú, cada que tengas una reunión con tu familia, a alguno o 1 o 2 le hables de Dios, o a todos, pues si se puede. Que cuando vayas al mercado y hables con la señora de los champurrados y de los tamales, le hables de Dios. Que cuando vas a comprarte tu elote o tus esquites, le hables de Dios a esa persona. Porque esa es la tarea y el privilegio enorme e increíble que tenemos, predicar. En el siglo XVIII fue cuando empezó este cambio en la iglesia. Justamente en el siglo XVIII se empezaron a designar pues evangelistas, ¿no? Gente que se dedique exclusivamente a esto, lo cual desde mi perspectiva es un error. Pablo, cuando habla de los dones, dice, bueno, están todos estos dones, ¿no? El de profecía, el de servicio, están todos estos dones. Y hay quien interpreta que Pablo decía, bueno, tú tienes este don y dedícate a esto. Tú tienes este don, dedícate a esto. Tú tienes dedícate a esto. Y no. Pablo lo que dice, esta es la multitud de dones que existen. Ok. Busca desarrollar el mejor don. Pablo decía, el de profecía es el mejor don. Y cuando hablamos del don de profecía, es comunicar lo que Dios te dijo a ti, a los demás. En ese sentido,
hablar de Dios debe ser algo muy natural y algo que debemos de promover. Busca que tú seas capaz de hablar de Dios en cualquier momento, con cualquier persona. Dice Pablo, estén preparados por si alguien les pregunta acerca de su fe, tengan una respuesta que dar. No se vayan a quedar callados, eso es un error, porque todos los discípulos estamos para estar con Dios y para predicar todos. Predicar, evangelizar, profetizar, hablar de Dios son sinónimos, y todos los seguidores de Dios, todos los discípulos de Dios debemos de realizar esta actividad. Es muy curioso, piensa en esto. Dios designó a 12 personas, bueno, a 12 y a uno ya se quedó y eran 11 nada más. Designó a 11 personas para que en todo el mundo se conociera la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si estas 11 personas, después de que Jesús se fue, hubieran decidido no ir y predicar? ¿Qué hubiera sucedido? Date cuenta de que Jesús no tenía un plan B. O sea, no había que, bueno, tengo estos 12, pero por si estos no la arman y no les va bien, están estos 10. Y si no están esos 10, tengo otro plan, que son estos que van a venir después. No, eran 12. Era el plan A y no había un plan B. Si estos no la armaban, no había un plan B. ¿Qué te quiero decir? Piensa en la importancia que tiene tu ministerio, tu testimonio hacia los demás. La gente con la que tú conoces tal vez nunca llegue a leer la Biblia. Tal vez nunca. Tú sabes muy bien que cuando le hablamos a alguien de Dios, pueden tardar meses en que empiece a leer su Biblia y puede tardar años en que empiece a entenderla. No sé, el Espíritu lo hace diferente con cada quien. Pero lo que te quiero decir es que tal vez la única doctrina que vean las personas a tu alrededor sea lo que tú les dices y lo que tú haces. Qué importante se vuelve el hecho de que tú des muy buen testimonio y de que estés constantemente hablando de Dios. Efesios 3:5 dice: no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero ahora Dios lo ha dado a revelar a sus santos apóstoles y profetas por medio de la Escritura. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. En tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, no existía la Biblia como la conocemos. Y la única doctrina que seguían era la de los apóstoles, así lo dice Hechos. O sea que si los apóstoles decían que se iba a hacer esto se hacía. La forma de orar, la forma de partir el pan, la forma de convivir era la doctrina de los apóstoles, porque ellos tenían lo que Dios les había dicho a ellos y ahora lo podían compartir. No existía la Biblia así. ¿Cuál es la doctrina que tú das? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. ¿Qué doctrina tú les enseñas para que la gente persevere en lo que tú les estás diciendo? La forma en la que hablas, que si te enojas mucho, que si en el tráfico, que si te portas de esta manera, la gente lo va a ver. Esa es la doctrina que vamos a dar. Porque nuestra responsabilidad, como lo dice Marcos 3:14, estar con Dios, predicar. Todos. Nosotros podemos ser la única fuente de la palabra de Dios para la vida de alguien. Qué importante que demos muy buen testimonio. ¿A quién le vas a hablar hoy de Dios? ¿A quién? Cuando vayas a comprar tu pollo rostizado hoy en la tarde para ir a comer, háblale al del pollo de Dios. Cuando vayas por tu coca a la tienda, háblale al de la tienda de Dios. Compártele de la palabra de Dios. Uno más para Cristo, uno más. Que sea tu eslogan, uno más para Cristo, uno más. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Dios. Dice Efesios capítulo 4 que todos los dones que tenemos, todos los que Dios nos ha dado y los que vamos a desarrollar más adelante, son para la edificación de la iglesia. O sea, si Dios te dio un don, cualquiera que este sea, es para la edificación de la iglesia. O sea, no es para que vayas y lo desarrolles en algún otro lado. Hay quien tiene esta habilidad musical, excelente, qué bueno, y de repente la desaprovecha aquí y la aprovecha afuera, en el mundo. Hay un montón de cantantes así.
Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4 que los dones que tenemos son para la edificación de la iglesia, para este lugar. Cuando alguien te diga que es hijo de Dios, discípulo, seguidor de Dios o el nombre que decida, pero no está dispuesto a servir, puedes dudar de ese llamado. Romanos 12:11, esfuércense, no sean perezosos, sirvan al Señor con un corazón ferviente. Si algo debemos tener en común los hijos de Dios, el pueblo de Dios, es esto: esforzarnos, ser dedicados, hacer. En este tiempo de pandemia hay mucho por hacer, mucho por hacer. La palabra de Dios se está abriendo por muchos canales diferentes que antes no teníamos. Si algo hizo Dios en este tiempo fue sacudirnos y hacer que salgamos de esas cuatro paredes y que compartamos la palabra de Dios hacia afuera. Dios nos sacudió y dijo: basta, aquí ya no, ahora hazlo de diferente manera. ¿Qué vas a hacer tú para predicar en este tiempo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Un mensaje de WhatsApp? ¿Un video? ¿Un mensaje de voz a una persona que conoces, sabes que tiene necesidad? ¿De qué manera? ¿Cómo te vas a esforzar para compartir la palabra de Dios en este tiempo? Porque Dios nos ha cambiado la mecánica. Si pensamos en los hombres comunes y corrientes, que eran los discípulos y cualquier otro de la Biblia que nos hable que Dios llamó, déjame mostrarte, mira, al igual que tú y que yo, eran orgullosos los discípulos, orgullosos. ¿Te acuerdas cuando estaban discutiendo que decían: ¿quién es el mayor? No, pues soy yo, porque a mí me llamó primero. No, soy yo porque yo me acuesto con el Señor, soy el que tengo más confianza. No, soy yo porque yo vi la transfiguración. Ya estaban discutiendo quién era el mayor. Eran orgullosos, así como nosotros, o sea, tenían un montón de defectos. Eran hombres que carecían de fe. Tan solo en Mateo 4 veces Jesús les dice: hombres de poca fe. Hombre, pero enojado: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Igual que tú y que yo. Si vemos en Juan 17, cuando Jesús ora por ellos antes de que lo crucifiquen, la oración que hace por ellos es prácticamente: Señor, que no se pierdan, Señor, que no se vayan, Señor, todo este esfuerzo, estos 3 años que estuve con ellos, año y medio que estuve exclusivamente con estos 12, que no se pierdan. Porque Jesús los conocía muy bien, hombres de repente que no tenían compromiso. Es más, cuando lo crucificaron, dice la Biblia que ellos se dispersaron, se fueron. Y algunos regresaron a sus actividades que ya tenían, a pescar. Y les iba mal en la pesca. Hombres con poco compromiso. Vemos Hechos 4:13 cuando dicen que eran hombres sin estudios, sin letras. O sea, no eran hombres preparados intelectualmente. Lo que quiero resaltar es que hombres comunes, con los mismos problemas que tienes tú y que tengo yo, Dios decidió llamar. ¿Cuál es tu pretexto para no servir a Dios? Si somos iguales o somos peores, y Dios ha decidido llamarte y escogerte para compartir su palabra, para estar con Él, como lo dice Marcos 3:14, y para predicar, no hay ningún pretexto. Seas como seas, el carácter que tengas, horrible, bueno, malo, el que tengas, no hay ningún pretexto para ir y estar con Dios y compartir su palabra. No hay ninguno. Justamente en estas grietas que tenemos, en este carácter que tenemos, en estos problemas que tenemos, es donde Dios entra. Dice la Biblia en 2 de Corintios 12:9, y el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. En esas grietas que tenemos, ahí es donde se muestra el poder de Dios. Y mientras más grietas tengas, excelente, el poder de Dios va a ser más claro en tu vida. Está bien que no estemos bien, está bien que seamos así, porque de esa forma Dios va a tomar ese pequeño barro y va a construir algo increíble con eso. Solamente que estemos dispuestos a estar con Dios y a predicar. Déjame terminar con estos pasajes de Apocalipsis. En Apocalipsis, en los primeros, desde el capítulo 2 en adelante, 2 y 3, hay un mensaje que Dios les da a las iglesias, 7 iglesias. Cuando hablamos de las 7 iglesias, hablamos de un mensaje para todas las iglesias. O sea, lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 y 3 es algo que Dios te dice a ti. Para todas las iglesias, Dios les dice: yo sé lo que tú haces. Yo estoy muy al pendiente de lo que tú estás haciendo. A las 7 les dice lo mismo.
Algunas es para bien, yo sé lo que tú haces, conozco tu esfuerzo, tu trabajo, y algunas para mal. Yo sé lo que tú haces, sé que dices que eres caliente, pero en realidad eres tibio. Dice en Apocalipsis 2:2, yo sé todo lo que haces, Dios a la iglesia, Dios a ti. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Apocalipsis 2:19, yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Si algo Dios ve en tu vida, es la forma en la que tú te esfuerzas una y otra vez, una y otra vez. Yo sé todo lo que haces, conozco tu esfuerzo, tu trabajo, tu constancia. Sé que de repente le hablas a estos de Dios y a aquellos de Dios. Sé que estos ni te escuchan, sé que este también ni te pela. Sé que este recibió porque tú le dijiste, yo lo sé. Dios diciéndonos, yo conozco todo lo que haces. Imagínate, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios? Cuando estemos delante de Él y diga, yo sé todo lo que hiciste y no hiciste nada, eras un flojo, no hiciste nada. O te diga, yo sé todo lo que hiciste, conozco tu duro trabajo, sé cómo se burlaban de ti aquellos que le hablaste de Dios, sé cómo te criticaban estos que hablabas de Dios, sé cómo estos que llegaron porque tú les hablaste, conozco tu trabajo, tu constancia, tu esfuerzo. Fiel en lo poco, pásale a lo mucho. Así dice su palabra. Pensemos en esto, hermanos. Somos discípulos de Dios para dos cosas: para estar con Dios, para ir y predicar. No dejes esa carga en alguien más. Tú eres el responsable de ir y compartir la palabra de Dios. Piénsalo. Que Dios te bendiga. si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ha llegado el tiempo de dar nuestras ofrendas, así que prepare ahí su ofrenda, porque vamos a consagrarla a nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre, te agradecemos porque tú nos das todo lo que necesitamos, porque tú siempre suples nuestras necesidades y tú siempre eres bueno con cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que bendigas estas ofrendas, que sean utilizadas para tu obra, Señor. Y sobre todo bendice el trabajo de todos mis hermanos, Padre, que jamás falte el sustento en ninguna mesa de tus hijos. Y sobre todo, Señor, que tu misericordia siempre nos alcance a todos, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Recibamos la bendición. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar de esta manera virtual alabando tu nombre y enriqueciendo la vida de tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Como ustedes se han dado cuenta, pues hay mucha necesidad, hay muchos hermanos que están pasando por situaciones no solamente de precariedad, sino también de enfermedad, y bueno, cuando estas se juntan, se hace más difícil. Yo les pido, hermanos, que estemos orando, que nos estemos apoyando. El hecho de que estemos orando todos los días es porque le estamos dando una salida y una dirección a estas necesidades. Habrá quien diga, no, es que todos los días nos mandan problemas de los hermanos y eso nos va a contaminar. No, es que nosotros tenemos una dirección y esta dirección es la oración intercesoria. Les pedimos, hermanos, entonces que llevemos las cargas los unos a los otros, como dice nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.